Capítulo 12. Pero algunos creerán. El cristianismo sería mucho más fácil de vender si tuviera una buena dosis de reconocimiento contemporáneo de las demás creencias. En cierto nivel, el mensaje de la Biblia suena bien atractivo y reconfortante. Dios es amor, Jesús perdona sus pecados, todo eso es fantástico. El mismo Evangelio que nos dice eso, sin embargo, también nos dice que adoremos a Jesús como Señor, que no podemos ganarnos la entrada al cielo y que el único camino a la vida eterna es Cristo. Hemos visto que la solución frecuente para hacer el mensaje más popular y atrayente es distorsionarlo y presentarlo mal, inflando las partes fáciles y restando importancia o dejando a un lado las difíciles. También hemos visto que muchos dirigentes religiosos por todo el mundo, incluyendo a algunos que se consideran evangélicos, llevan el asunto un paso más allá al preguntarse en voz alta si la gente de veras necesita el Evangelio para alcanzar la salvación. ¿Acaso no pueden ir al cielo sin el Evangelio? En última instancia, ¿no serviría lo mismo un dios hindú o un lagarto? ¿Qué tal que los que nunca tienen la oportunidad de oír el Evangelio? Mandarlos al infierno no tiene nada de justo. Hay dos respuestas a estas preguntas. Primero, lo mejor es que usted y yo lleguemos a estas personas con el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos ordenó hacer. Segundo, si Dios, en su propósito soberano, eterno y electivo, se ha determinado llevar la salvación a ciertas personas, se las arreglará para que reciban el Evangelio. Jesús dijo en el Sermón del Monte: «Buscad y hallaréis». Mateo 7:7. Nosotros somos los instrumentos que proclaman el Evangelio. La cuestión de si el Evangelio es o no necesario para la salvación es fundamental del cristianismo. La pregunta es a final de cuentas sencilla y directa. O bien podemos entender al Espíritu y las intenciones de Dios según nuestro propio criterio o no. Si no podemos, tenemos que mirar al único lugar en la creación donde se revela la esencia más profunda de Dios, la Biblia. Espíritu debajo de la superficie. La última parte de 1 de Corintios 2:10 dice: «El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Por profundo e inaccesible que es Dios, podemos conocer algunas cosas de Él. Él es poderoso, es complejo, es un Dios de orden, belleza y vida. Es cierto que podemos ver mucho en la creación, pero si queremos ir más adentro de la superficie, al lado espiritual de Dios, es decir, a la ley, a la salvación, a la justicia y a la redención divinas, tenemos que estar conscientes de que el Espíritu de Dios sabe las cosas más hondas, porque ese Espíritu es Dios. En nuestra sabiduría humana no tenemos acceso a las cosas más profundas. Tenemos acceso solo a lo que podemos ver en la superficie. Por sí solo, el hombre no puede conocer las cosas espirituales de Dios, su naturaleza, esencia, voluntad y salvación. Pablo dio una analogía en 1 de Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Podemos estar uno muy cerca de otro en la misma familia o una empresa en común y sin embargo no saber lo que el otro piensa. Todo lo que sabemos es lo que es aparente a nuestros sentidos. El único que sabe perfectamente los pensamientos es el espíritu de la persona que tiene esos pensamientos. Lo mismo es cierto en cuanto a Dios. Podemos entender algunas cosas sobre Él al ver lo que Él ha hecho, pero nadie puede saber las cosas más hondas de Dios más de lo que yo puedo saber al mirarlo a usted, cuáles son sus pensamientos más íntimos. Solo su Espíritu sabe lo que hay en su interior, y solo el Espíritu de Dios sabe las cosas más profundas de Dios. Nunca podremos saber las verdades profundas, salvadoras y espirituales de Dios
a menos que alguien nos las revele. Como 1 Corintios 2:11 dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo añadió en el versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esas cosas son el perdón del pecado, la salvación y la esperanza de la vida eterna, así como las bendiciones de la justificación, santificación y glorificación. No podemos conocer esto mediante la razón humana. No podemos hallarlas en un experimento en un tubo de ensayo. No podemos figurárnoslas por la racionalización. Podemos conocerlas solo por la revelación del Espíritu Santo. Usted no puede ir al cielo a menos que sepa cómo, y no puede saber cómo, excepto al leer la Biblia. Es el único lugar en donde el hombre escribió las palabras que el Espíritu Santo inspiró. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. Pedro describió el proceso. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Esto es un golpe radical a los que abogan por la teología natural. Imagínese qué pueden decir cuando uno les ponga 1 Corintios 2:14 ante sus ojos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural que no cuenta con la ayuda de la revelación sobrenatural mediante las Escrituras, no puede conocer las cosas que solo el Espíritu de Dios sabe. Para él no tienen el menor sentido. No puede entenderlas porque hay que evaluarlas espiritualmente y no racionalmente. No puede examinarlas empíricamente. No puede alcanzarlas mediante ninguna intuición humana. ¿A dónde lleva la teología natural? A ninguna parte que no sea el infierno. Es un error fatal, un callejón sin salida, al que se entra por la puerta ancha que parece acogedora, conveniente, fácil para el usuario y fácil de hallar. Uno no puede entender por sí mismo las cosas de Dios más de lo que pudieron Adán y Eva, porque solo por el poder y revelación del Espíritu Santo se puede evaluar la esencia del Señor y Creador del universo. Sin el Espíritu no hay conocimiento, pero para los que hemos recibido la enseñanza del Espíritu Santo por las Escrituras que tenemos, lo que 1 Corintios llama la mente de Cristo. Podemos saber lo que Cristo piensa porque la Biblia lo revela. El hombre natural, como le falta la mente de Cristo, que el Espíritu revela, acaba sin entender nada, acaba como necio, acaba en juicio. En Juan 14:26, Jesús dijo a los discípulos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les aseguró que Dios les instruiría cómo anotar las cosas más hondas que no son discernibles a los sentidos humanos, las cosas profundas de la salvación que constituyen la mente de Cristo. El Dios desconocido revelado. He tenido el privilegio de predicar un par de veces en el Areópago, en la colina de Marte, al pie del Partenón, en el centro de Atenas, en donde adoraban los proponentes de las religiones falsas en el Imperio griego. La colina de Marte es donde se reunían los filósofos en tiempos antiguos y la gente se reunía para oírlos. Es un lugar magnífico, no solo debido a su historia, sino debido a su hermosa ubicación en la Acrópolis. Siempre que voy allá, me imagino a Pablo pisando las mismas piedras, a la sombra del gigantesco templo pagano de Atenea, con otros templos paganos a su alrededor, y figurativamente despojándolo todo con la gloria y verdad del único Dios verdadero. He predicado de su sermón de Hechos 17, parado en el mismo lugar donde él estuvo.
Mirando a las columnas rotas y muros caídos, puedo imaginarme una plaza de mercado antiguo repleta con gente y una multitud de intelectuales reunida para oír lo que aquel extranjero les iba a decir. Ese mundo pagano no es sino ruinas hoy, pero el mensaje de salvación es atemporal y eterno. Hechos 17 describe la visita de Pablo al Areópago. Los epicúreos, estoicos y otros filósofos le invitaron a que les hablara. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Sin duda, las enseñanzas de Cristo eran extrañas para aquel público. Los epicúreos creían que el principal fin del hombre era evitar del dolor. No negaban la existencia de Dios, pero creían que éste no intervenía en los asuntos terrenales de los hombres. Creían que cuando una persona muere, su cuerpo y alma se desintegra. Los estoicos enseñaban que el fin principal del hombre era dominarse a sí mismo al punto de ser indiferente al placer y al dolor. Aceptando su invitación, Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo al grupo reunido, según leemos en el versículo 22. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Para algunas congregaciones y público de hoy, eso es el Evangelio en síntesis, ser muy religioso en todo respecto y dar por sentado que Dios contará eso como consagración suficiente, aunque no haga nada más. Pero Pablo siguió. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. ¡Qué interesante! Tenían muchos altares en el panteón de los dioses que adoraban, pero tenían la impresión de que a lo mejor habían dejado fuera alguno y no querían ofenderlo. Para estar del lado seguro y eliminar cualquier ofensa innecesaria, construyeron un altar al Dios no conocido. Viendo eso, Pablo les dijo en esencia, esto que han hecho es algo muy religioso. No conocen a Dios, no tienen su revelación, no tienen el Antiguo Testamento, no saben del Dios que es el Creador, el Dios que es sustentador del universo, el Dios que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, y Padre del Señor Jesucristo. Ustedes, a todas luces, no han tenido una revelación sobrenatural. En el versículo 23 explicó, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahí estaban ellos. Habían alcanzado el ápice de la filosofía y de la religión, pero eran ignorantes como el que más. Así que Pablo les dijo, permítanme decirles, ignorantes, quién es ese Dios desconocido. Pablo se dio cuenta de que no conocían a Dios y quería que ellos se dieran cuenta de eso también. Les dijo, permítanme presentárselos. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo que es el Señor y soberano del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos con las manos humanas, ni tampoco es servido por manos humanas. No hay que ponerle una guirnalda de flores al cuello. No se le hace ese tipo de ofrendas. No es esa clase de Dios. No necesita nada. No hay que darle de comer. No hay que ponerle flores. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, este es todo un Dios, el Dios de dioses, es el creador de toda la tierra y el cielo, es el eterno ser espiritual al que no se le puede confinar a ningún templo. Es el Dios que determina qué naciones existen, cuándo y dónde existen, y cuándo desaparecen de la escena. Es el escritor y determinador de la historia.
Luego Pablo añadió en los versículos 27 y 28, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sabe usted qué cerca está Dios del pagano? Está tan cerca que está con ellos. Ningún pagano respiraría otra vez si Dios no estuviera ahí. Sin embargo, los que estaban en la colina de Marte no lo conocían. Lo estaban buscando en ignorancia, aunque estaba cerca de ellos. Uno de los poetas paganos reconoció, como dice el versículo 28, porque linaje suyo somos. Antes de que se popularizara la teoría de la evolución, nadie tenía este pensamiento insensato de que nada por nada es igual a algo. Antes nadie podía concebir una propuesta más ridícula como la idea de que todo salió de la nada. Toda persona racional comprendía que todo efecto tiene una causa y por consiguiente un creador tiene que existir, un creador personal, moral, porque somos personas que entienden la ley moral. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hasta la razón pagana les decía que debía haber un creador. Buscaban la verdad. Dios estaba cerca, pero en lugar de llegar a conocer al Dios verdadero, se hicieron un ídolo. Esto refuerza el pensamiento de Romanos 1. Lo hicieron porque debido a su teología natural no podían entender a Dios ni las cosas del Espíritu de Dios. Los filósofos de Atenas no le habían hecho ningún favor a Dios. Todo lo que habían hecho era hacerle una cosa de piedra llamada al Dios no conocido. Eso no es Dios. Los versículos 30 al 31 dicen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Pablo no estaba hablando de arrepentirse de los pecados categóricos que por lo general asociamos con el arrepentimiento. Estaba diciendo que era mejor que dieran una media vuelta completa. Arrepentirse quiere decir dar una vuelta de 180 grados e ir en la dirección completamente opuesta. Se arrepintieran de la religión falsa y empezaran a andar en la dirección correcta. Dios ha fijado un día cuando juzgará al mundo en justicia y usará un juez a quien ya ha identificado en Juan 5 como Jesús. El Señor ha demostrado al mundo que Cristo será el juez al levantarle de los muertos. Algunos de los que oían a Pablo empezaron a desdeñarlo, pero otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Querían más, y por la gracia de Dios, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Versículo 34. Ahí tenemos un ejemplo bíblico de un creyente verdadero que fue a los paganos y les dijo, ustedes son muy religiosos, ya saben que hay un Dios, pero no tienen la Biblia, revelación espiritual, así que no tienen el Evangelio ni esperanza de vida eterna. No les dijo, no se preocupen amigos, no es gran cosa. Más bien les dijo, es mejor que se arrepientan, tienen que dar media vuelta, ir en dirección opuesta y comprender que la única manera en que se puede conocer a Dios, la salvación y el perdón es entendiendo que Dios ha nombrado un juez que va a juzgar a todos los pecadores. Ese juez no es otro que Jesucristo, que murió en la cruz como sacrificio por el pecado y a quien Dios resucitó de los muertos para afirmar que su sacrificio estaba completo y es suficiente. Romanos 19 afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El hombre natural es ignorante. Incluso los filósofos más respetados,
los más sabios de los sabios, los mejores cerebros de Atenas, los más religiosos, racionales y más eruditos, acabaron como idólatras que a tientas trataban de hallar a Dios. Tenían que arrepentirse o verse ante el juicio eterno de quien les ofreció salvación por su muerte y resurrección. La ignorancia no es disculpa. Dios no dejará en el limbo ni en alguna posición neutral a los que nunca han tenido una Biblia. No hay pases gratis. Mire 1 Corintios 10:20, para hacer añicos esta herejía. Ahí, Pablo dice que un ídolo en sí mismo no era nada. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nada de lo que el mundo pagano entero sacrifica a sus ídolos de piedra, plata u oro le agrada al Dios verdadero, pero sí a las fuerzas del infierno. Todo está ligado a Satanás y a los demonios. Usted tal vez diga, pobres paganos bien intencionados, están abriéndose paso a Dios de la mejor manera que saben. No, están abriéndose paso al infierno. Están conectándose con fuerzas demoníacas que se hacen pasar por ídolos que no existen. No hay dioses aparte del Dios verdadero. La gente piensa que sí, porque los demonios se hacen pasar por los dioses que adoran y hacen suficientes trucos como para mantener a esas personas conectadas con sus falsas deidades. No es simplemente un caso de qué malo que sean ignorantes. No están en el limbo, sino que se dirigen al infierno. La ignorancia no es excusa. La razón natural que busca a Dios acaba en la ignorancia, la idolatría y lo demoníaco. Los demonios están detrás de todas las religiones falsas. Están detrás de todos los sistemas filosóficos y religiosos. Están detrás de todo lo encumbrado que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda idea no bíblica y contraria a Dios es diabólica. Hay una ilustración dramática de esta enseñanza en 2 de Juan del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si usted se desvía de lo que dice la Biblia respecto a Cristo, su nacimiento, naturaleza, vida, muerte sustitutiva y resurrección, no tiene a Dios. Si no conoce a Jesús o incluso si está equivocado respecto a Jesús, no puede conocer a Dios. Simplemente está participando con los demonios. Algunos me han preguntado, ¿hay mucha religión satánica en nuestra sociedad? Sí. Todo, a excepción del verdadero cristianismo, es satánico, hasta cierto punto de una forma u otra. No es que todo el mundo adore directamente a Satanás, aunque algunos lo hacen, pero toda persona que no adora al Dios vivo y verdadero por Jesucristo, adora en efecto a Satanás. No pienso que usted quiera hacer eso, porque Dios es muy celoso. En Deuteronomio 32:21, Dios dijo, ellos, Israel, me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Usted no quiere provocar la ira del Señor, porque usted no es tan fuerte como Él. Usted perderá. De nuevo, lo mejor que el hombre puede hacer por su propia razón resulta necedad, ignorancia e idolatría, e involucra a las fuerzas del infierno. Romanos 3:10 es la acusación universal de la humanidad. No hay justo, ni aun uno. Las religiones del hombre son malos bienes. Pueden ser buenas en el ámbito humano al recalcar la bondad y hacer caridad, pero son malos bienes porque el motivo no es glorificar a Dios
y todo lo que no lo glorifica tiene un motivo errado. La gente no hace el bien en el sentido de un bien que es justo y agrada a Dios. De hecho, son perversos por dentro. Sus gargantas son como sepulcros abiertos. Abren su boca y lo que sale es el hedor de la muerte. Pablo dijo que la ley cierra toda boca. Vea Romanos 3:19. No abra la boca ni trate de defenderse. No diga, pero Dios, yo hice lo que pude. Soy una persona bastante buena y sabes que soy mejor que otras personas. Todo lo que hace la revelación natural es hacernos culpables ante Dios y de manera inexcusable. Le cierra la boca y usted no puede decir nada. Según el versículo 20, por sus obras, es decir, sus obras de la ley, sus buenas obras, sus obras religiosas, jamás se justificará ante Dios. Usted no puede ser lo bastante bueno para llegar allí por sus propias fuerzas. Si uno pudiera salvarse sin evangelio, la salvación sería por medio de las obras. Nadie va a justificarse delante de Dios de esa manera. Hay solo una manera de ser justificado, y Pablo la describe en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay que acudir a Cristo y hay que creer en Cristo. La única manera de salvación aparece en los versículos 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de alcanzar la salvación es tener fe en Jesucristo. Recompensa y retribución. Segunda a los Tesalonicenses 1 da una lección breve pero contundente en cuanto a recompensa y retribución, empezando con el versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esta es la segunda venida, el día que Pablo menciona en Hechos 17:31, en el cual Dios ha determinado que Jesús sea el juez. En ese día, Dios revelará al Señor Jesús desde el cielo junto a sus poderosos ángeles, en llamas de fuego y en un juicio final y furioso. Note un punto esencial en el versículo que sigue, para dar retribución. Retribución quiere decir juicio, pago, castigo. ¿Para quién? Para los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. El pasaje tiene el propósito de definir a los que no conocen a Dios. La palabra ni se puede traducir incluso, porque es una descripción adicional de las mismas personas. El pasaje se podría leer de esta manera: este flameante juicio final cae contra los que no conocen a Dios, en virtud del hecho de que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, y su castigo será la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y lejos de la gloria de su poder. Si usted no cree en el Evangelio, no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, va a ser juzgado sin tener en cuenta su moralidad humana. Las nociones inclusivistas que dan validez a las demás religiones, la teología natural o de la misericordia más amplia son herejías. Un escritor llamó a esta perspectiva la luz posterior, sugiriendo una nueva revelación según la cual cuando uno muere y va al cielo, todo lo que uno no sabe será enderezado o corregido allá. Tal afirmación es aterradora en sus implicaciones. Es una herejía condenatoria y mortal, porque Dios nos ha ordenado que alcancemos a las personas con el Evangelio completo y verdadero. En cualquier tiempo, Dios puede usarnos como portavoces de su verdad y como un medio por el cual otros pueden oír y ser salvados. Dios mismo es la única fuente de conocimiento respecto a su propio ser y una relación con Él. Él, como la única fuente, debe revelarnos eso a nosotros
y lo ha hecho así por medio del Espíritu Santo. El Espíritu conoce lo profundo de Dios y lo reveló a los escritores que las incluyeron en las Escrituras. Por tanto, en las palabras inspiradas de la Biblia, y solo ahí, tenemos la mente de Dios y la mente de Cristo. La teología natural lo rebaja a usted a un ignorante adorador de ídolos que se inmiscuye con demonios y es candidato al castigo divino. La revelación natural es suficiente para condenar, pero no para salvar. Deja al hombre sin excusa, pero no sin condenación. Nuestra orden y deber como creyentes sigue en pie. Ir a todo el mundo, Marcos 16, del 15 al 16, expresa este mandato con claridad inconfundible. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué molestarse con la verdad? Incluso antes de que se dedique a proclamar toda la verdad del cristianismo, uno enfrenta la cuestión de si vale la pena dar testimonio y evangelizar. Si cuesta tanto creer en el Evangelio y si Dios escoge a los suyos de todas maneras, ¿para qué exponerse? A algunos, Dios les concede el espíritu de su gracia para que obre en ellos a edad temprana, y nunca duden de la necesidad y urgencia de la salvación. Otros llegan a comprender la verdad gradualmente, con el tiempo. Otros más pueden señalar acontecimientos dramáticos en sus vidas en los que el poder e importancia del Evangelio les impactó de repente y se apoderó de sus corazones. Y también a muchos de ustedes que han sido creyentes por algún tiempo, este libro los ha despertado dramáticamente a la gloria del verdadero Evangelio. En un capítulo anterior, escribí que el encuentro con una hermosa porrista llamada Polly fue un suceso de especial importancia en mi vida espiritual. Otro tuvo lugar el verano después de mi primer año en la universidad. Salí disparado de un coche que corría a 110 kilómetros por hora, antes de que hubiera cinturones de seguridad, y resbalé con la espalda 100 metros en una carretera de Alabama. Estaba plenamente consciente, hasta me mantuve en mi propio carril y traté de frenar con las manos. Todavía tengo las cicatrices. Nadie más salió herido, y alguien que pasaba me llevó al hospital más cercano. Después de que los médicos hicieron lo que pudieron, me vendaron y me pusieron en un avión hacia California. Pasé 3 meses acostado de estómago y preguntándome si alguna vez podría volver a jugar fútbol estadounidense. Pensé mucho en la vida y en la muerte, y de por qué estábamos aquí en la tierra. Comprendí la realidad de que la vida es frágil y que tenía que cerciorarme de que estaba haciendo lo que Dios quería de mí. Todo podría acabar en un latido, sin ninguna advertencia. Hasta ese momento, estaba más preocupado por hallar mi propia dirección en la vida y escoger mi carrera que en escuchar lo que Dios pudiera querer de mí. Pero entonces la vida adquirió un tono serio. Me di cuenta de que no tenía control alguno sobre mi futuro. Había sobrevivido a algo que debió haberme matado. De repente Dios tuvo absolutamente toda mi atención. Recuerdo que dije: Señor, haré lo que quieras que haga, y comprendo que la vida es mucho mayor que mi diminuta agenda. Como muchos universitarios jóvenes y sanos, me sentía hasta cierto punto invencible y seguro de que iba a tallar mi propio mundo. Después del accidente, empecé a comprender la realidad de la eternidad y de todo lo que realmente importa. Recuerdo estar ahí tirado, leyendo el Nuevo Testamento y pensando seriamente en las cosas de Dios. Con el tiempo me curé y el Señor me permitió seguir disfrutando de una extensa carrera atlética, lo cual fue gracia sobre gracia. Mi encuentro con Polly poco después selló mi compromiso. Conocer a Dios, conocer su Evangelio y darlo a conocer llegó a ser mi vida. Dios llama a todos los creyentes a proclamar el mensaje de Cristo. La mayoría lo hacen en palabra y obra,
como parte de su vida diaria. Algunos hacen de la evangelización la tarea de su vida, como Dios me llamó a hacer. Aprendí temprano, a partir de la experiencia en aquella estación de autobuses en Carolina del Sur y hasta el presente, que no puedo salvar a nadie. Todo lo que puedo hacer es proclamar el Evangelio. Si usted mira al mundo y juzga el poder de Dios por las respuestas de los hombres, va a darse por vencido y dejar de proclamar la palabra de Dios. He ido a lugares donde he proclamado de todo corazón y no ha sucedido nada. Pero no hay problema, porque todo lo que el Padre le da a Cristo va a llegar. Eso fue lo que Jesús dijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37. No soy responsable de quién se salva, ni tampoco usted. Rehúso tal responsabilidad. Entonces, ¿quién es el responsable? Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Dios tiene esa responsabilidad y no nosotros. Por consiguiente, puedo mirar a la multitud y decir, como dijo Jesús, la mayoría de ustedes no creen. Pero algunos sí creerán, conducidos a la fe por una lectura de la Biblia, al hablar con algún amigo u oyendo a un predicador en la calle. Cuando eso suceda, en lugar de ser increíbles y necias, esas palabras tan difíciles de creer llegan a ser el único bálsamo que alivia al corazón pecador, la única guía a la puerta angosta que lleva a la vida eterna, la única verdad rica, completa y suficiente, santa para salvar un alma del fuego eterno. Estas palabras llegan a ser preciosas y recibidas con beneplácito. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vendrán. Nuestro llamado